Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, con la energía renovada y listos para dejarse envolver por una historia que sinceramente nos tiene a todos suspirando y soñando despiertos. Hoy traemos un tema que resuena con esa parte de nosotros que anhela la magia, que cree en la fuerza del amor verdadero y en su capacidad para encontrar su propio rincón especial en el mundo, lejos de las cámaras, del constante escrutinio mediático y del bullicio insoportable de la fama. Hoy vamos a adentrarnos en el romántico título que ven en pantalla, Amor en isla privada. Aatai y Serrini celebran juntos en un paraíso secreto. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar los detalles, los rumores, las elucubraciones y, sobre todo, la palpable magia que rodea a una de las parejas más comentadas y queridas del panorama artístico, y cómo, al parecer, han encontrado su propio Edén personal, un santuario donde su amor puede florecer en absoluta paz y discreción. Si les encantan las historias de amor con un toque de exclusividad, con escenarios de ensueño y la promesa de momentos íntimos e inolvidables, este vídeo está diseñado específicamente para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta fantasía tropical, en este lienzo de arena blanca y aguas turquesas, les recuerdo algo importantísimo, algo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y que nos permite fortalecer esta comunidad que tanto amamos. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Cada suscripción es un gesto de apoyo inmenso para nosotros, nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona y nos permite seguir creciendo juntos, compartiendo estas historias que tanto nos conmueven. Y si además activan esa pequeña campanita que aparece justo al lado, les avisaremos al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Serán los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras narrativas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando escuchamos los nombres Aatai y Serrini, la mente se nos va inmediatamente a las alfombras rojas, a los deslumbrantes flashes de las cámaras que capturan cada gesto, a los estrenos de sus exitosas producciones que paralizan a miles de espectadores, y a la inevitable y a menudo abrumadora atención mediática que acompaña a dos figuras tan prominentes y talentosas en el mundo del espectáculo. Ambos son, sin lugar a dudas, talentos innegables, con carreras brillantes forjadas a base de esfuerzo y dedicación, y ostentan una legión de seguidores que los admiran profundamente, no solo por su arte, sino también por la personalidad que traslucen. Pero ¿qué sucede cuando estas dos estrellas, acostumbradas a ser el centro de atención, deciden de forma consciente y deliberada desconectar del mundo, apagar los focos y celebrar su amor en un escenario que parece sacado directamente de una postal idílica, de un sueño hecho realidad? Eso es precisamente lo que sugiere nuestro título, lo que alimenta nuestra imaginación y nos invita a explorar. Amor en isla privada. Aatai y Serrini celebran juntos en un paraíso secreto. Esta idea evoca instantáneamente imágenes vívidas y evocadoras, playas de arena blanca impoluta, aguas cristalinas que invitan a la inmersión total, puestas de sol espectaculares que tiñen el cielo de colores irreales y, sobre todo, la intimidad y la privacidad más absoluta que solo un lugar así, exclusivo y apartado, puede ofrecer. La noticia, o más bien el rumor, que ha encendido las redes sociales y los foros de fans, es que Aatai Ulusoy y Serrini Sarikaya podrían haber pasado tiempo juntos, celebrando su amor, en una isla privada. Y seamos sinceros, ¿quién no se emociona al imaginar a esta carismática y talentosa pareja disfrutando de momentos de pura tranquilidad, de romance genuino, lejos de las miradas indiscretas y del murmullo constante de la prensa? Sabemos por su forma de ser y por cómo manejan su vida pública, que ambos son personas que valoran enormemente su espacio personal, su intimidad. Es completamente comprensible e incluso admirable que busquen refugios, santuarios, donde puedan ser ellos mismos auténticos, sin la presión constante de la fama, sin la necesidad de posar o de mantener una imagen prefabricada. Una isla privada, por su propia definición, representa el pináculo de la exclusividad y la discreción. Es un lugar concebido para crear recuerdos únicos, momentos que se graban a fuego en la memoria, donde cada instante se vive plenamente sin interrupciones, sin el peso del mundo exterior. Imaginemos por un momento cómo podría haber sido esa celebración en un entorno tan especial. ¿Se trataba de un cumpleaños que querían festejar de forma íntima? ¿Un aniversario significativo que merecía un escenario a la altura de su amor? ¿O quizás simplemente una escapada necesaria para recargar energías, para fortalecer su vínculo? ¿O ir reconectar en la serenidad del aislamiento? Las posibilidades son infinitas y, por supuesto, alimentan deliciosamente nuestra imaginación colectiva.
Podríamos pensar en cenas románticas a la luz de velas titilantes, con el sonido suave de las olas como banda sonora. Podríamos visualizarlos paseando de la mano por la playa bajo la luz plateada de la luna, sintiendo la arena tibia entre los dedos. O simplemente disfrutando del sol cálido y la brisa marina acariciándoles el rostro, en la comodidad y seguridad de su propio refugio privado, un lugar donde solo existen ellos dos y su amor. Las islas privadas, por lo general, ofrecen servicios de primer nivel, que garantizan una experiencia a medida y de absoluta excelencia. Desde chefs privados que preparan manjares exquisitos, hasta actividades exclusivas y personalizadas, todo está diseñado para que los huéspedes vivan una experiencia inolvidable, adaptada completamente a sus deseos y necesidades. Esto permitiría a Atai y Serine sumergirse en un mundo de confort y lujo, pero sobre todo, de intimidad. Además, la elección de un destino tan singular y reservado dice mucho de su personalidad. Sugiere que a pesar de ser figuras públicas de renombre, buscan experiencias auténticas y significativas, que valoran la calidad del tiempo que pasan juntos por encima de cualquier ostentación vacía. No se trata solo de un despliegue de lujo material, sino de la creación de un santuario, un oasis, donde su relación pueda florecer y fortalecerse en un entorno sereno, hermoso y protector. En un mundo donde cada vez más aspectos de nuestras vidas parecen estar expuestos, la idea de un paraíso secreto, un lugar donde solo ellos existen y su amor es lo primordial, es profundamente atractiva y reconfortante. Claro está, en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores vuelan como mariposas y no siempre aterrizan con la confirmación oficial. Sin embargo, la sola mención de esta posibilidad, la especulación misma, nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, sobre la necesidad humana fundamental de tener espacios íntimos, especialmente cuando se está constantemente en el ojo público, bajo el escrutinio de miles de personas. A Atai con su aura enigmática, su talento indiscutible y su magnetismo natural, y Serine, con su belleza deslumbrante, su carisma arrollador y su profesionalismo ejemplar, forman una pareja que por sí sola, despierta muchas simpatías y admiración. Verlos felices disfrutando de momentos privados, de instantes especiales, es algo que sus seguidores anhelan con genuina ilusión. Las redes sociales, ese espejo omnipresente de nuestras aspiraciones y curiosidades, se han llenado, como es habitual, de especulaciones, de hilos de conversación, de fotos que podrían o no estar relacionadas con esta posible escapada, y de miles de comentarios de fans que expresan su ilusión, sus buenos deseos y sus anhelos de felicidad para la pareja. Y es que al final del día, lo que más nos gusta de estas figuras públicas, lo que nos acerca a ellas, es ver cómo su vida personal, en la medida de lo posible, refleja esa felicidad y ese bienestar que tan magistralmente transmiten en sus roles, en sus personajes. Este tipo de historias, estos rumores cargados de romanticismo, nos recuerdan que a pesar de la fachada de fama, del glamour y del brillo constante, detrás de las cámaras, detrás de los escenarios, hay personas con sentimientos profundos, con emociones reales, que buscan la conexión humana, el amor sincero y la tranquilidad anhelada. Una isla privada, en este contexto, se convierte en mucho más que un destino exótico, se erige como un símbolo poderoso de esa búsqueda universal de paz y de intimidad, un lugar donde el amor puede ser celebrado en su forma más pura, sin las presiones externas, sin las expectativas ajenas. Es un espacio donde pueden reconectar consigo mismos, fortalecer su relación, nutrir su vínculo y sobre todo, crear recuerdos que atesorarán para siempre, memorias que formarán el tapiz de su historia de amor. Piensen en la fotografía perfecta, en la imagen que se graba en la retina y en el corazón, una pareja enamorada, sus rostros iluminados por la felicidad, un paisaje idílico que parece sacado de un sueño, y la sensación palpable de que el tiempo se ha detenido, de que solo existe ese momento, ese lugar, esa conexión. Eso es precisamente lo que evoca la idea de Atai y Serine en una isla privada. No se trata simplemente de una escapada vacacional más, sino de una declaración de amor en su máxima expresión, un retiro estratégico para nutrir y avivar esa llama que los une, esa chispa que los hace brillar juntos. Es en esencia un acto de priorizar su relación, de ponerla en el centro por encima de cualquier otra circunstancia o demanda. Y aunque no dispongamos de fotos exclusivas que lo confirmen, ni de declaraciones oficiales que disipen cualquier duda, la sola idea de que puedan tener estos momentos de intimidad y felicidad en un entorno tan especial, tan exclusivo, nos llena de optimismo y de una dulce esperanza.
Nos demuestra que incluso en el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, el amor verdadero, cuando es genuino y se cultiva con esmero, puede encontrar su propia manera de brillar, de hacerse sentir, lejos de los reflectores, en la serenidad reconfortante de un paraíso personal. Es un recordatorio poderoso de que todos, seamos famosos o no, tengamos o no acceso a las cámaras, merecemos tener nuestros propios refugios, nuestros propios paraísos secretos, lugares donde el amor pueda crecer libremente, celebrarse en toda su plenitud y protegerse del mundo exterior. En resumen, hemos explorado juntos la fascinante y romántica posibilidad de que Atai y Serine hayan elegido una isla privada para celebrar su amor. Hemos desgranado los matices de esta idea, que evoca intimidad, exclusividad y un romance en su máxima expresión. Hemos reflexionado profundamente sobre lo que esto significaría para ellos como pareja, para su relación, y el impacto que tiene en sus seguidores, que ven en ellos un ideal de amor moderno. Y sobre todo hemos subrayado la importancia vital de tener espacios privados, de crear santuarios personales, para nutrir las relaciones, para fortalecer los lazos afectivos, incluso en medio de la vorágine de la fama y la exposición pública. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de ensueño, por dejarse llevar por la imaginación y por compartir este espacio de reflexión con nosotros. Ha sido un verdadero placer compartir estas ideas y estas elucubraciones con ustedes. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta la idea de que las celebridades busquen este tipo de refugios para su vida personal? ¿Qué opinan de Atai y Serine como pareja? ¿Creen que esta escapada a una isla privada es una realidad o una hermosa fantasía? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha hecho soñar un poquito o simplemente les ha resultado interesante, por favor, no olviden regalarnos ese gran me gusta. Su apoyo es nuestro motor. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquier persona que también ame las historias de amor, que sueñe con destinos paradisíacos y que disfrute de estas pinceladas de vida privada de las estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras narrativas. Tenemos muchas historias esperando ser contadas. Un abrazo gigante lleno de cariño y hasta la próxima.